arte como un mecanismo que produce una esencia, produce una nueva esencia. Es la gestación de un movimiento dentro del ser que propicia el avance hacia adentro. Si bien el arte es una demostración de lo externo, es la contemplación de lo visible, es la manipulación del medio, de la obra, es la involucración del artista como individuo sostenedor de su obra. Sin embargo, está aquello que permanece oculto y que uno como artista desea mantener ese grado de ocultamiento. Ese grado de ocultamiento es la porción mágica de uno mismo, es el habitáculo de la esencia, es la manera de resguardar y de resguardo del tesoro. Es la parte invisible de esta fábrica en la cual se convierte uno que fabrica a partir de la nada, pero no es de la nada. La usina, la combustión interna permanece inalterable y en realidad se va robusteciendo con todo un desarrollo y un trabajo espiritual, que finalmente ese habitáculo interior es quien sostiene la estructura de lo visible. A mí me pueden comprar un cuadro, pueden hablar de mi cuadro, pueden criticarlo, pueden aceptarlo o rechazarlo. Mi cuadro puede generar controversia, incomodidad o beneplácito, aprecio. Pero en realidad todo eso es una infraestructura de la afuera que ya está establecida y que habla a partir de lo visible. En realidad la combustión esta interna que a mí me habita, que yo voy regando, que voy estimulando, que voy haciendo crecer, esa parte se mantiene inalterable al flujo de lo externo. Lo externo puede predominar en la escena, pero lo externo predomina en la escena en la cual convive. Quiere decir que el artista es un proveedor de materia para ese escenario en el cual se mueven distintos componentes humanos. Es una puesta en escena estructurada con las leyes sociales, culturales, económicas. Y en realidad el artista puede sentirse influido por eso. Puede sentirse dirigido o atacado en su más íntima voluntad. Que en realidad, si yo estoy generando una manifestación de la materia, desde un
escalón místico debería de ser evaluado en un lugar místico. ¿Qué lugar tiene la pintura dentro del origen de donde proviene? ¿Qué me lleva a mí a ejecutar esa obra y a encontrar, a través del desarrollo y del paso del tiempo, una manera exquisita que tenga que ver con todo mi ser, que no tenga que ver con influencias externas sobre modulaciones de lo que podría resultar el concepto material de lo visible? La obra gesticula y habla de sí y por sí misma sobre sus atributos. Y en realidad el artista, o la manera de hacer crecer al artista, es darle la garantía de una continuidad en su desarrollo, porque uno va desarrollándose interiormente a la par que desarrolla una obra externa visible. Si yo dependo de una devolución de la obra visible para seguir conformando un desarrollo interior invisible, le estoy cargando a lo invisible con conceptos y atributos de la sociedad que en realidad el responsable soy yo. Yo soy el responsable de la manifestación de mi propio espíritu. Si la conformación de mi espíritu entra en falencias o entra en controversias por las influencias externas que se apoderan de mi energía, es una manifestación de mi debilidad frente a un crecimiento que es de fortaleza. O sea, si yo hago crecer mi ser, estoy apuntando o apuntalando a mi ser con un envión de fortaleza. Esa fortaleza se nutre de conceptos amalgamados en el espíritu. Se consolida con un trabajo desarrollado por uno. No es volátil, no es que uno es tocado por una varita mágica que se desprende del universo y con eso ya es suficiente. En realidad, el trabajo del desarrollo del espíritu es un libre albedrío, o sea, es una manifestación de la voluntad de sus propios permisos para desarrollar ese camino. Al construir una obra externa que está influenciada por los vaivenes del afuera o por los deseos de uno de alcanzar un destino, una meta, de alcanzar un objetivo que quizás es consciente o inconsciente, o es un objetivo que uno lo va haciendo crecer bajo la dominación de la comprensión del mundo del arte. Cómo se mueve el mundo del arte, cómo se mueven los componentes del mundo del arte. Entonces uno de ahí hace un resumen y se cataloga como posibilidad frente a ese mundo. Todas esas arbitrariedades, porque hay un componente humano
en la intransigencia del afuera que acepta o rechaza en grados muy resumidos, aprueba o desaprueba, estimula o desestimula al artista. Entonces, yo como artista me debo a mi pleitesía personal íntima. Le debo gestar a la intimidad que me habita una seguridad de que aquello externo no va a modificar nuestro destino o nuestro desatino, porque eventualmente, si yo fuera solamente un místico, voy, me encierro en un monasterio y no genero controversias con el mundo de afuera, quizás una sola controversia, que es la decisión de encerrarme en un monasterio a desarrollar mi espiritualidad. Pero desarrollar la espiritualidad en el mundo de afuera a través de un camino, porque yo elijo ser artista, o sea, hay un camino que me viene cómodo, que me permite ciertos movimientos y también me permite encontrarme con las contradicciones, porque la burbuja a la que yo podría acceder en un monasterio no es a la medida de mi voluntad creadora. Yo necesito también el espíritu controversial del ser humano. El humano en sus controversias y en sus contradicciones, y yo mismo metido adentro de una trama, es donde encuentro el eco y el espejo de aquello que me habita, que no es descifrable por mí mismo. Yo no alcanzo a descifrar lo invisible, lo que supuestamente me habita, pero no me habita, porque yo le doy cabida a ciertas voluntades externas, a ciertas energías, a ciertas manifestaciones del universo, de una fuente creadora, y a otras no le doy cabida. Voy generando un ámbito de protección donde el regulador de aquellas sinergias soy yo mismo. Entonces, la trama humana que genera el ser artista me provee de un ejercicio de voluntad y de una inserción en el mundo humano a través de la creación de un mundo que no es humano, porque yo creo, invento un mundo de la nada, pero no es de la nada, es de la administración interna de mi ser, que sabe que corresponde a una raza humana y que debe interrelacionarse con otros humanos, pero a la vez, al tocar estos filamentos espirituales, en una concepción de la belleza, de la manifestación del espacio, del ocupar un lugar físico, de invadir a los huecos que hay. Muchas veces me ha pasado de entregar un cuadro, de llevarlo y los dueños de casa me dicen, no, bueno, nosotros convivimos con la pared en blanca muchos años, o sea, la pared podría quedar blanca, pero sin embargo uno arremete contra las paredes blancas para invadir, para llenar, en un espíritu de involucración con el afuera y con los demás en sus vidas íntimas. Entonces, el camino del artista para desarrollarse a través del espejo y de la devolución del afuera para ejercitar su propio adentro.